¿Qué tal, mis amados hermanos? Pues es un gusto poder saludarles en este día martes. Hemos estado analizando pues lo que está pasando en esta semana, en esta última semana antes de que Jesús fuera crucificado y resucitara. Y pues realmente algo que es importante y que quiero que podamos enfocarnos es que el Señor nos permite tener este conocimiento de lo que pasó en esta última semana, porque es un mensaje y son palabras que Jesús quiere resaltar, hechos que Él quiso resaltar, conversaciones y enseñanzas que Él quiso transmitirnos. En esta última semana lo consideró importante, muchas de estas cosas no las dijo hasta este momento porque es importante y quiso hacerlo en el momento oportuno. Había cosas que Jesús sabía que si las decía, si las expresaba abiertamente o en Jerusalén en particular, pues inmediatamente pues lo iban a matar. Y es por eso que él primero estuvo 3 años enseñando acerca del reino, y estas palabras tan fuertes y tan duras que vamos a escuchar en este día y que son un mensaje aún para nosotros, realmente el Señor lo está diciendo porque es importante y porque lo consideró como en el momento oportuno y preciso. Entonces vamos a ver que este día martes se desarrolla en el Evangelio de Mateo, bueno, en todos los evangelios, pero en Mateo en particular, desde el capítulo 21, parte del capítulo 21, 22, 23, 24, 25 y hasta el capítulo 26 una parte. Todo eso es el día martes. Yo le invito a que lo lea con calma en casa. Hoy solamente vamos a enfocarnos en algunas porciones, en algunos versículos, y tratando de entender qué es lo que quiere Dios que hagamos pues a través de esta experiencia que estamos viviendo. Cómo es que Dios quiere que reaccionemos, pues tanto cristianos, tanto creyentes como no creyentes, para que podamos nosotros cumplir el deseo del Señor. Entonces quisiera ver algunas porciones, y en primer lugar, ahí en el capítulo número 21 hay algunas parábolas que llaman mucho la atención. En este sentido está la primera, ahí en el versículo 28 habla la parábola de los 2 hijos. Habla aquí de 2 hijos. El papá le dice a sus hijos que vayan a labrar la tierra, pero uno de ellos dice que sí, pero no va, y otro dice que no, pero a la mera hora sí va. Entonces a veces nos pasa así. Muchos de nosotros estamos indecisos, y a veces decimos que sí a Dios a algo, pero a la mera hora no lo hacemos. Y a veces también nos portamos en una actitud en donde decimos que no, pero a la mera hora Dios mueve nuestro corazón y decidimos por Cristo y decidimos por hacer la labor que Él nos está invitando que vivamos y que hagamos. Entonces yo le animo a que nosotros podamos decirle sí al Señor y hacerlo. Entonces no caigamos en esta situación, y si tú en este momento te sientes indeciso, te animo a que obedezcas al Señor. Esto que está pasando, esto que estamos viviendo, es un llamado grande a nuestras vidas para poder obedecer, y para, si en algún momento le has dicho que no al Señor, ahora le digas que sí. También empieza a enseñar el Señor otra parábola de los labradores malvados, donde empieza a enfocarse, como habíamos visto el día anterior, en cómo el pueblo a veces, a pesar de que tenía el conocimiento de Dios, los líderes pues espirituales de la nación, se supone que sabían cómo poder acercarse a Dios, no lo hacían de una manera adecuada, y entonces en lugar de cumplir con lo que Dios les pidió, ellos pues no sé, se sintieron dueños. El poder que daba tal vez esa religión judía para ellos en ese momento era un sentido más de poder que de reconocimiento y de entrega al Señor. Entonces no sabemos totalmente las intenciones, pero a través de lo que Jesús está diciendo nos podemos dar cuenta que algo estaba ocurriendo en el corazón, y que realmente los líderes no estaban siendo pues pertinentes y congruentes con la religión
o con las enseñanzas que Dios le había dado a lo largo de tantos años. Y bueno, dice aquí que envió el padre de familia también, plantó una viña, la cercó, dice ahí en el versículo 33, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Estos, dice aquí, que pues ya cuando era tiempo del fruto, pues el padre empezó a mandar a sus siervos para que fueran a recoger y a recibir los frutos de la cosecha que se había tenido. Sin embargo, los labradores pues golpearon y a otro mataron, a otro apedrearon. Entonces pues realmente esto fue una actitud que tuvieron, y pues fue en lugar de reconocer quién era el dueño de esa viña, se sintieron dueños, y eso es algo peligroso aún en nuestros días. Y finalmente pues les envió al hijo, porque pensó él que le iban a tener respeto, pero pues la verdad es que lo echaron fuera de la viña los labradores y lo mataron. Entonces hay un claro rechazo a rendirse a Dios y a reconocer su poderío, su reino en la vida. Entonces pues también cuidemos de no rechazar a Dios de esta manera, porque si rechazamos a Dios nos convertimos en estos labradores malvados, o si por ejemplo nos sentimos dueños de lo que es de Dios, pues también es un grave error. Una parábola más la tenemos ahí acerca de la fiesta de las bodas, ya en el capítulo 22. Habla de un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y entonces pues convidó a las personas, había preparado comida, todo lo necesario para que pudieran pues disfrutar de la presencia de estar ahí gozándose juntos. Sin embargo, las personas pues salieron con que tenían otras cosas que hacer, que habían comprado esto y tenían que atenderlo, y finalmente una serie de pretextos que pusieron. Esto nos habla también a nosotros. A veces ponemos muchos pretextos a Dios para aceptar a Dios, y tal vez muchos de nosotros en este momento que estamos escuchando este mensaje pudiéramos estar rechazando al Señor, como vimos en la parábola anterior, y quizás también pues rechazando la invitación tan hermosa que nos está haciendo, el banquete que nos ha preparado. Y pues en lugar de ir y de gozarnos, pues no vamos. Entonces realmente en este sentido el Señor ha preparado esto para nosotros, pero a veces nos convertimos en indignos cuando no valoramos ese amor que Dios nos está proveyendo. Entonces dice ahí en el versículo 14, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces si nosotros no aceptamos esto que Dios está hablando a nuestras vidas en estos momentos, Él va a invitar a mucha otra gente. Ahora que estamos pasando por esta pandemia, seguramente Dios está ocupando esta situación tan trágica para hablar a los corazones de todo el mundo, y la gente está clamando a Dios, está buscando al Señor, y entonces pues si nosotros no estamos dispuestos, si tú que me estás escuchando no estás dispuesto a entregarle tu corazón al Señor, es algo que te estás perdiendo, es algo que en verdad pues estás a lo mejor dejando por hacer otras cosas. Y Dios está invitando a todo el mundo, y gloria a Dios por aquellos que están aceptando la invitación, y ojalá y tú seas uno de ellos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Después viene un periodo donde se empieza a atacar a Jesús con algunas situaciones, en este caso con si era lícito darle al César lo que se le daba. Y en otra ocasión también llegan a preguntarle a Jesús sobre la resurrección, después sobre cuál es el mandamiento, y todo el Señor es sabio, les responde, y es que muchos, esto me hace pensar en mucho que algunos que queremos rechazar al Señor buscamos pretextos para no aceptarlo en nuestro corazón. Que Dios derribe todo eso, y que nos haga realmente ver el amor del Señor, y también el ver que Él es poderoso y que Él es grande, y sé que el Señor nos va a permitir verlo pronto,
cómo su grandeza se va a hacer manifiesta. Y entonces pues ya la gente dejó de preguntarle, pero pues él empezó ahora a dar más enseñanza. En segundo lugar, algo que empezó a hacer, después de invitar a los que no creían o a aquellos que pensaban que creían y no estaban creyendo en él, empieza a mencionarles sus errores, en particular a estos líderes religiosos, a esas personas que estaban al frente, que se supone son los guías espirituales, y entonces les empieza a señalar varios de sus errores. En primer lugar, un gran error que cometían estos líderes religiosos es que deseaban ser vistos. En lugar de glorificar a Dios, en lugar de llevar a las personas al Señor, ellos empezaban como que a anhelar, como dice aquí, pues ser vistos, querían ser vistos por los hombres. Dice 23:5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice que ponían cargas a los demás, y también dice ahí que amaban los asientos, los primeros asientos de la cena, el versículo 6, las primeras sillas en las sinagogas. Les encantaba que les llamaran rabí, así como que con mucho respeto, y entonces eso empezó a ser algo que el Señor empezó a señalarles que estaban cometiendo ese error. Pero dice ahí en el versículo 2, el versículo del capítulo 23, porque el que se enaltece será humillado. Y dice ahí después otro gran error que cometían era la hipocresía. Y entonces les empieza a decir, escribas y fariseos hipócritas, versículo 13, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Dice, devoran las casas de las viudas, versículo 14, versículo 15, recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, esto es tremendo, porque realmente la hipocresía se empezó a hacer parte de la vida. El dar una apariencia de religiosidad, el vivir como que siendo sin ser realmente personas que agradaban a Dios desde el fondo de su corazón. Entonces esto lo único que ocasionaba, y esto es muy peligroso, porque en verdad muchas veces, y Dios nos envía, y esto lo vamos a ver en el siguiente punto, nos envía a predicar, nos envía a hablar a los demás, pero ¿qué pasa cuando nosotros somos hipócritas? Cuando nosotros llevamos una carga de querer ser vistos por los demás, echamos a perder toda esa labor que Dios quiere que hagamos por nuestra propia maldad, nuestra propia concupiscencia. Dice, versículo 23, dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, sí tenemos que hacer la labor que ellos hacen de enseñar en la sinagoga, de ir a otros países, a otros lugares, recorrer mar y tierra para ganar a personas. Sin embargo, por el hecho de hacer eso, no debemos de perder de vista vivir en justicia, vivir en misericordia, vivir en fe, porque si no, entonces estamos, como dice ahí, siendo ciegos, queriendo guiar a otros ciegos. Personas que queremos no limpiar solamente lo de afuera, pero no nos purificamos, como veíamos ayer, desde adentro, dice el versículo 25, de todo el robo, de toda injusticia. Entonces, esto dice, son entonces como sepulcros blanqueados. Por fuera pues están hermosos, pero por dentro están llenos, dice, de muertos y de toda inmundicia, dice en el versículo 27. Entonces, la verdad es que pues hay muchas razones por las cuales necesitamos analizar nuestros corazones. Dice también allí más adelante que dice versículo 30, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces, a veces decimos, si hubiera vivido en aquel tiempo, yo no hubiera hecho eso. No, pero la verdad es que lo hacemos, y estamos en un tiempo en donde seguimos cometiendo los mismos errores que se cometieron en antaño. Tanto que dice ahí en el versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, realmente es algo duro, algo difícil, un mensaje que en verdad quisiera que pudiéramos reflexionar en nuestros corazones. En primer lugar, como veíamos, el Señor enseña y llama a volver a Él. En segundo lugar, nos enseña también acerca de nuestros errores, nos dice lo que estamos actuando mal. Y en tercer lugar, dice ahí a partir del capítulo 24, los versículos, todo el capítulo 25 y una pequeña parte del 26, pues lo que muestra el Señor. Ahora nos dice cómo quiere que actuemos. Ya nos señaló nuestros errores, ahora quiere decirnos, bueno, ¿qué es lo que quiero que hagan para que puedan ustedes dejar de cometer esos errores? En primer lugar, pues empieza a hablar de señales acerca del fin, y dentro de ese contexto dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es algo que nos invita el Señor, a perseverar hasta el fin. Este es un momento, este tiempo de coronavirus, estos tiempos de crisis, son un tiempo para seguir permaneciendo hasta el fin. Entonces debemos de compartir del Señor, pues de las maneras en que podamos, porque dice también ahí en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, irán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces es necesario seguir predicando, es necesario seguir hablando del Señor, porque si no, la gente con su necesidad espiritual que tiene en este momento va a buscar en cualquier situación. Y esto también nosotros no debemos de buscar en otra cosa que no sea en la persona de Jesucristo. Entonces debemos de hablar, debemos de publicar. Muchas personas en este momento aprovechan para informar cuál es la situación del coronavirus, cómo se está extendiendo en todo el mundo, hacen estadísticas, quieren decirnos que tengamos cuidado, nos hablan de la economía, las personas nos hablan también de la política, pero ¿cuántos estamos hablando de Cristo? Y esas personas están utilizando estos medios de que tenemos a nuestra disposición, y a través del cual tú en este momento me estás escuchando, me estás observando tal vez también, y entonces lo mismo deberíamos de hacer nosotros. Debemos de aprender. No sabemos cómo usar cómo subir a lo mejor algo, cómo escribir algo. Empecemos a practicarlo. ¿Por qué? Porque si no, otros lo van a hacer, y no hablando del verdadero evangelio. Entonces este es un tiempo para perseverar hasta el fin. Después vamos viendo también cómo el Señor va diciendo que va a venir, pero nadie sabe, dice el versículo 36, ni el día ni la hora, solamente el Padre. Entonces velad, dice el versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces esto nos anima a ser prudentes. Dice el capítulo 25, habla también de una parábola de las 10 vírgenes, y dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Entonces las insensatas pues no tomaron consigo aceite, pero las que fueron prudentes sí, y cuando llegó su Señor pudieron salir, y las demás no. Entonces dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces esto nos habla que tenemos que estar ahora más firmes en el Señor que nunca. Esta es nuestra oportunidad de buscar más al Señor, de fortalecer más nuestra comunión con Él. Tal vez nos hemos acostumbrado a llevar una vida con poca comunión con el Señor, pero ahora tenemos el tiempo, podemos dedicar tiempo, podemos enfocarnos en el Señor, podemos decirle que Él haga con nosotros lo que tiene que hacer. También la parábola de los talentos nos enseña que debemos de usar esos talentos para poder entrar en el gozo del Señor. Dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Usa tus dones para servir al Señor de la manera en que puedas en este momento, con los recursos que tienes, desde el lugar en el que tienes que estar, porque no puedes salir, es peligroso para ti, para tu familia,
pero ahí en tu casa tú puedes usar tus talentos para bendecir y para que otros conozcan al Señor. Dice también que habla acerca del juicio de las naciones en el capítulo 25, versículo 31. Entonces ahí nos habla de la premura que hay, porque el Señor va a hacer justicia. Y ojalá, y hermano, y tú y yo podamos ser obedientes al Señor y predicar el Evangelio para que haya muchos convertidos al Señor. Entonces, la mejor manera en que podemos hacerlo, pues es a través, dice ahí, tuve hambre, dice versículo 35, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Dentro de las posibilidades debemos de hacer todo esto. Podemos compartir con el necesitado. ¿Cómo lo podemos hacer? No lo sé. Tal vez mandándole dinero, tal vez mandando comida o mandando para hacer comida, mandando para que tengan con qué cubrirse. No sé, quizás al no poder visitar a algunas personas, podemos mandarle una carta, podemos darle ánimo, podemos escribirle a alguna persona que se encuentre en la cárcel, oprimido por alguna razón. Entonces, este es un tiempo para ser creativos, hermanos. Este es un tiempo para poder ser oportunos para muchas personas que tienen necesidad. Entonces dice el Señor en el versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces realmente pues nosotros podemos ver que estamos ante una oportunidad y podemos aprender, como dice también el Señor de la higuera, pues sobre los tiempos de Dios. Llega el momento, se aproxima el Señor y podemos nosotros también aprender de la higuera que tenemos que ser lo más sinceros, lo más honestos y empezar a dar fruto. Es necesario, hermanos, que aún como estamos demos fruto, en donde estamos demos fruto, y eso el Señor lo va a bendecir. Y quiero animarte, amado hermano, a que podamos tomar esto que Dios nos está diciendo. Si tú que me escuchas, amigo, no has recibido a Cristo en tu corazón, hazlo, vuelve a Él, no esperes más. Esta es la oportunidad para que lo hagas. Amado hermano, si tú has notado en tu vida pues cierta hipocresía, esa actitud de querer ser visto, de no estar experimentando el poder de Dios, el Espíritu de Dios en tu corazón, y estás actuando de manera carnal, Dios también nos está invitando a cambiar eso. Y entonces todos empecemos a conocer del Señor, a experimentarlo y empezar a compartir del Señor de la manera en que Él pues nos está invitando a hacer y nos da la posibilidad de hacerlo. Le animo, hermano, a que confiemos en Dios y que el Señor pueda hacer una obra ahí en tu hogar, que en verdad puedas experimentar esta semana un tiempo de consagración al Señor. Que este tiempo que estás ahí en casa sea un tiempo de recogimiento espiritual, un tiempo en el que podamos apartarnos un poco más para Dios. Ese es el propósito del Señor, por eso nos está enseñando todo eso, y es la intención de poder tener este estudio, que podamos hacer una reflexión sobre esto importante que Jesús nos está enseñando y darnos cuenta si realmente estamos viviendo a la manera que Dios quisiera que estuviéramos viviendo, si realmente estamos reaccionando ante esta pandemia de una manera adecuada, de acuerdo al propósito de Dios, porque el Señor está en control de todo, y aun cuando las cosas son malas, son trágicas, son dolorosas, el Señor dice su palabra que Él va a usar todo para bien. Y esto es algo que el Señor nos está dando una oportunidad. Él está bendiciendo, Él quiere movernos para poder ser valientes y compartir del Señor a aquel que no ha escuchado de su palabra. Y hermano, pues tomemos en consideración estas palabras este día martes. El día de ayer pues hablamos de purificarnos. El día de hoy pues el Señor quiere que podamos nosotros pues expresar el amor de Dios a los demás,
con nuestras vidas, con nuestros hechos y sobre todo en estos momentos, pues con nuestras palabras. Entonces te animo a que lo hagas, no esperes más, no dejes que pase un día más sin reflexionar en esta enseñanza del Señor, y te animo, hermano, a que podamos ser valientes y ser lo que Dios quiere que seamos en este tiempo. Y bueno, pues quiero invitarle a que podamos entonar un canto en este día. Es el canto número 70, se llama Será llena la tierra. Y bueno, dice Isaías 11:9, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Entonces, algo muy hermoso es que podemos nosotros mirar y ver que la cosecha está lista. Dios está preparando algo hermoso para poder compartir al Señor en medio de la crisis y en medio de esta tragedia. Te invito a que lo podamos entonar todos juntos y podamos hacer conciencia del mensaje que Dios nos está dando en este día. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar, como las aguas cubren al mar, como las aguas cubren al mar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos das para poder meditar, reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú compartiste, Señor, en ese día martes. Permítenos, Señor, poder asimilarlo en nuestro corazón, y te pido, Señor, que tú hables al corazón de aquel que aún no cree en ti, Señor, que tú, Señor, también hables al corazón de aquel que cree en ti, Señor, y nos ayudes a poder modificar aquellos, Señor, aquellas intenciones que tú, Señor, pues quieres quitar de nosotros, que no dejemos, Señor, la misericordia, que no dejemos la justicia, que no dejemos, Señor, la fe en este momento en que más, Señor, el mundo lo necesita. Ayúdanos, Señor, a ser voceros de tu mensaje, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos también, Señor, a ser creativos en cómo hacerlo. Ayúdanos, Padre mío, fortalécenos, cuídanos, protégenos y bendice a nuestra tierra, Señor. Da fortaleza al que está en este momento oprimido, triste, Señor.
pues afectados, Señor, por esta situación de alguna manera. Aquellos que están en los hospitales, Señor, bendícelos y permítenos, Señor, poder seguir intercediendo por cada uno de ellos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana, miércoles, para continuar con nuestro estudio. Que Dios les bendiga.